Miriapods. Dando voz a las ideas. ¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Capitán Lucas, por fin te encuentro. Bueno, estaba intentando aclarar mi cabeza tras la tormenta de anoche con ellas. ¿Informes? Sí, señor. Hemos perdido 20 remeros y una tercera parte de cereal que cargamos en Alejandría. La púrpura de Tiro, gracias a los dioses, se ha mantenido a salvo y seca, igual que las telas. Pero de nuestras propias provisiones estamos haciendo inventario, porque una parte se ha echado a perder por una grieta en el costado de babor. La están ya reparando nuestros hombres. 20 hombres. Que distribuyan a los otros 150 convenientemente. Parece que el viento es favorable ahora. Que descansen los remeros mientras aprovechamos el poniente que nos lleva de vuelta a Hispania. No creo que podamos reemplazarlos tras la pérdida de trigo. Será difícil contratar tripulación con las pagas acordadas para el actual, señor. Han pasado varios meses y faltan buenos remeros en todos los puertos, así que nos saldrá un poco más caro. Si nuestros competidores han tenido peor suerte, los precios del trigo subirán y quizás recuperemos parte de lo perdido. Nuestros contratistas han invertido mucho en este barco. Que suban los precios ayudará a unos y terminará de hundir a otros, señor, como siempre, incluso aunque su barco llegue a puerto. Me contaron en Tarraco, antes de partir, que casi 90.000 nuevas embarcaciones zarparon de Hispania el año pasado, pero hay 46.000 que ya nos regresarán con seguridad. La elección del cargamento, la ruta, la tripulación, el humor de este Mare Nostrum, los piratas, las aduanas y la voluntad de los dioses hacen que cada flete sea casi una aventura con ellas. Pero tenemos buenas embarcaciones, capitán, una buena tripulación y los nuevos astrolabios que hemos comprado en Alejandría a Ptolomeo. Los mercaderes con los que tratamos son los mejores en cada puerto. Estamos preparados para todo. Bueno, salvo quizá para la ira de Poseidón. Cuando lleguemos a Saguntum y rompamos el sello del ánfora de vino de aquel mercader de Palermo, la tormenta parecerá un mero contratiempo. Ya, ilusiones, desvelos y algo de ciencia. Así funciona esto de emprender. Casi 90.000 empresas creadas en 2022 en España y 46.000 habían echado de la persiana a finales del tercer trimestre. El 80% eran pymes o micropymes. Supongo que pocas embarcaciones pueden hacer frente a tormentas como la inflación, la crisis energética, la crisis de materias primas, la ralentización económica, la subida de tipos de interés. Pero, Juanra, las crisis implican cambios y para navegantes avezados, oportunidades. Una buena nave, tripulación comprometida y buenos instrumentos de navegación pueden evitar muchas tormentas. De hecho, podemos encontrar guía en otros navegantes. Te voy a presentar a uno de ellos. Vamos. Rafael Menchero es profesor de emprendimiento en el Instituto de Empresa y además de emprender en su propia aventura de consultoría de tecnología, Fiobana, es mentor de diferentes startups. Bienvenido, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, permíteme que antes de hablar de emprendimiento aclare contigo este último término tan llevado y traído en los últimos tiempos. Emprender siempre se relaciona con startup. ¿Qué es una startup? ¿Es una empresa que empieza? En realidad, no deberíamos llamarla ni siquiera empresa. Una startup es una agrupación, es un conjunto de personas que se ponen a trabajar juntas y, lo más importante, buscando un modelo de negocio. Es decir, una forma de ganar dinero y de aportar algo al cliente. O sea, entrar a un mercado en el que ellos creen que pueden aportar algo en positivo y a partir de ahí poner en marcha un negocio. Exacto. Es decir, al final una startup es una semillita para que en el futuro pueda haber una empresa o no. Es decir, que falle también, que eso es una de las cosas que pueden ocurrir. Pero la realidad es que al final es intentar entrar en un mercado nuevo o en un mercado existente con un producto nuevo, es decir, intentar innovar, llevar algo de innovación al mercado y a los clientes, probando a ver si al final funciona o no. Vale, y esa semillita ya ha germinado. Ese momento en el que uno lo ve claro y toma la decisión personal y profesional de emprender. ¿Qué debería tener más peso en esa decisión, Rafa? ¿Los números o la voluntad? ¿Hay que estar hecho de esa pasta especial que dicen que están hechos los emprendedores? Pues la realidad, aquí voy a ser un poquito gallego, si me permitís, que es que depende, ¿no? Al final,
es una discusión típica además que tengo con mis alumnos también, ¿no? De si el emprendedor nace o se hace, ¿no? Y al final es un poquito de todo. Hay personas, pues como todos somos diferentes, que tenemos diferentes habilidades e incluso para emprender hay que poner algunas en práctica. Pero desde luego ese es un poquito el punto importante también, ¿no? Hay herramientas que ayudan, ¿no?, a que puedas realmente pues poner en marcha un negocio, etcétera, ¿no? Es lo que se aprende, si no, no se podrían dar clases de emprendimiento, no servirían de nada. Entonces es un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Pero Rafa, retomando esta parte de si el emprendedor nace o se hace, ¿hay que tener unas cualidades específicas o especiales para ser emprendedor o realmente cualquier persona puede serlo? En cuanto a las cualidades, sí, es decir, hay que tener unas cualidades específicas, digamos, ¿no? Es decir, tener cierta mentalidad abierta y creativa, ser capaz de asumir ciertos riesgos, es decir, eso no es para todos, ¿no? Creo que también es relevante, y esto no somos iguales en todos los momentos de nuestra vida, vamos evolucionando, ¿no? Y desde un punto de vista profesional también. El momento ideal para emprender es aquel en el que ya tienes un conocimiento específico de un sector en particular, en el que tú desarrolles tu carrera profesional, tienes unos ciertos años de experiencia porque ya conoces el mercado, el sector, el cliente, sea cual sea, ya sea restauración, sea la radio, como en vuestro caso, sea consultoría, como sea el mío o cualquiera, ¿no? Es cierto que todo es un balance, pues que posiblemente, según ganas en experiencia, pues puedas perder cierto grado de flexibilidad. Es encontrar ese equilibrio entre la flexibilidad que tienes en tu vida, digamos, ¿no?, con la experiencia o el conocimiento que aportas, que es la clave al final, saber a quién y por qué van a querer lo que tú les ofreces, ¿no?, el cliente. ¿Por qué fases pasa un emprendedor? Como en el duelo, ¿no? Que pasas por 5 fases. Sí. Un emprendedor pasa por fases de, no lo sé, de euforia, luego a lo mejor de jarro de agua fría, de... Lo dices por ver si a todo el mundo le pasa como a nosotros, Sí. ¿no? Sí. Mira, no sabría decirte si son fases per se, pero todas esas cosas que has dicho y mucho más, y a lo mejor intensificadas o lo que sea, porque depende mucho de la persona, se viven desde luego. O sea, es imposible que un emprendedor no empiece un proyecto con ilusión. Es imposible. Primero porque si no es una cosa que te ilusiona, no la vas a hacer igual. Y en el emprendimiento hay mucho de eso, hay mucho de sentimiento, ¿no? Desde luego, el tema de los jarros de agua fría llegan y tienen que llegar porque forman parte también del aprendizaje, que a veces son jarritas de agua fría, otras veces son jarrones, depende, ¿no? Otras veces naufragio. Pero sí, ese tipo de fases ocurren. Lo importante, como todo, es saber cómo debes actuar en cada una de ellas, ¿no? Es decir, como decíamos al principio también, esa parte del emprendedor que nace, responde, ¿no?, a los diferentes momentos de su startup con estas reacciones personales que decíamos, estas fases. Pero la parte de ese emprendedor que se hace, en el que utiliza pues ciertas herramientas, pues como ciertas metodologías, ¿no?, que son para conocer al cliente y descubrirle cuanto antes, para desarrollar ciertos modelos, etcétera, que da para mucho, para hablar muchísimo sobre estas cosas, pues al final lo que hacen es minimizar los riesgos de fracasar o que sean menos dolorosos, ¿no? Con lo cual eso también forma parte, ¿no?, de esas fases del emprendedor. Oye, ¿y emprender es lo mismo en todos los sectores o es diferente en cada sector según lo hagas? Decías tú que, claro, hay que... hablábamos hace un rato de empresas. Yo estaba pensando en una empresa de transporte aeroespacial española que está en Elche. Sí. Que empezaron ellos ronda, además han pasado por estos micrófonos, empezaron ronda de negociaciones y dijeron, vosotros ¿qué queréis hacer? Nosotros queremos fabricar cohetes para transportar cosas al espacio. Y dice, vale, el siguiente. Entonces, durante muchos años estuvieron trabajando en vender su idea. Al final, alguien creyó en esa idea y ahora va a ser la primera empresa española que coloque en el espacio satélites, ¿no? Entonces, es una empresa que han invertido mucho dinero, que han participado en fondos en rondas de financiación, etcétera, pero que yo imagino que ha sido muy, muy, muy difícil, mucho más difícil que alguien que entra en un sector donde presta un servicio nuevo de una manera diferente, y eso me hace pensar si el emprender depende del sector en el que estés o al final te anima, pues como en el periodismo, la interpretación o profesiones estas que salen del alma y que llevan mucho tiempo, es en el fondo lo mismo, lo que cambian son las herramientas.
Pues yo te diría que sí depende del sector, pero de otros muchos factores y depende. Voy a hacer otra vez de gallego, de gallego, sí. Primero, porque incluso en el sector que has comentado, el ejemplo que has puesto, puede haber diferentes startups que aporten diferentes cosas. Esta puede ser una, pero imagínate que hay un fabricante de un tema concreto, de un software, o da un servicio, ¿no? Es decir, todo depende del sector, depende del tipo de negocio, del modelo, de qué quiere hacer realmente el emprendedor luego con la empresa, etcétera. O sea, depende de muchos factores. La realidad es que las herramientas, yo creo que eso es lo importante también, ¿no? Son útiles para cualquier tipo de emprendimiento, es decir, siempre va a ayudar que sigas unos pasos, pues como decíamos, descubrir el cliente, identificar realmente cuál es el valor que estás aportando, cómo acercarte al mercado, etcétera, qué tecnología utilizar, o sea, varias cosas. Pero es cierto que cada startup, es como cada idea o cada oportunidad son diferentes, ¿no? Y cada una requerirá una cosa. Hay algunas que, como este caso que has puesto, que es muy intensivo en inversión y no es lo mismo que montar, pues eso, una consultora que es un servicio, por ejemplo, ¿no? Bueno, ellos hablaban de Wallapop, que estaban haciendo en el mismo momento que ellos... fueron a la misma ronda. Sí. Y entonces dicen, estos chicos, nosotros vendemos cosas por ahí, ¿cómo os llamáis? Wallapop, vale, muy bien. Sí, están. Luego todo queda para la historia, ¿verdad? No, pero que es verdad Sí. que eso requiere quizá otro tipo de inversión, ¿no? Mucho más modesta, además. Totalmente. Y fíjate, habéis puesto dos ejemplos. Uno, que requiere una inversión mucho mayor, pero va a trabajar en una línea por proyecto, es decir, no pueden equivocarse mucho, tienen que tener una planificación por proyecto. Y sin embargo, en el caso de Wallapop, la idea era generar lo que se llama un producto mínimo viable para testearlo cuanto antes, ir capturando clientes, porque es un negocio de volumen. Al final te crea un marketplace que pone ahí, un entorno en el que pone en contacto diferentes tipos de clientes, el que vende y el que compra, ¿no? Con lo cual es totalmente diferente, pero es cierto que las herramientas al principio, pues hay que adaptarlas, cada uno tiene su realidad, pero ayudan. Con lo cual un poco es diferente emprender siempre, incluso tú mismo en el mismo sector, ¿no? Pero hay cosas que nos generan un ancla, ¿no? Que es un poco cogiendo la historia que os conté al principio, ¿no? Nos generan un ancla que nos da cierta seguridad, que son utilizar bien las herramientas, etcétera, pero luego cada uno tiene su realidad. Pero es posible hoy en día tener una idea realmente nueva, ¿no? Innovadora. ¿Realmente innovadora, claro, o todo está inventado? Porque hemos empezado en una trirreme romana y realmente la navegación ha evolucionado mucho, hay mucha tecnología, pero lo que subyace sigue siendo lo mismo, ¿no? que hace 2 milenios. Pues la verdad es que encontrar una idea completamente nueva, disruptiva, algo totalmente nuevo, la realidad es que es muy complejo, es muy complicado. Hay evidencias, ¿no? Y estudios en el que más del 80, incluso 90% de la innovación está basada en productos o servicios existentes. Y de hecho eso en realidad está muy bien, ¿no? Esto, como decía, a veces con los alumnos les invito a no pensar fuera de la caja, que es un concepto muy utilizado, sino dentro de la caja. Es decir, empezar con productos y servicios existentes donde puedes aportar algo nuevo, aplicar una tecnología nueva, una forma nueva de hacer las cosas que realmente te pueden llevar, ¿no?, a tener algo completamente nuevo que cubre las necesidades de los clientes, que al final y a la postre es lo necesario. O sea, se trata no tanto de crear un producto nuevo, porque efectivamente, como dice Ana, está casi todo inventado, sino de darle una vuelta a lo que tenemos y ofrecer un servicio partiendo de eso inexistente, si no te he entendido mal. Sí, o inexistente, o mejorado, o que aporta algo, un valor diferente al cliente. Y de hecho yo creo que tenemos muchísimos ejemplos. Bueno, vuestro propio ejemplo. Myriapods al final podcast ya existían, pero lo planteáis de una forma diferente, queréis hacer algo nuevo, pues ese tipo de cosas aportan un valor diferente al cliente. Pero incluso, muchas empresas que actualmente utilizamos para cualquier cosa, el hecho de que sea una aplicación por móvil o de un servicio diferente, ya es algo nuevo, ¿no? Fíjate, hay una cosa curiosa que además tiene que ver con, ya que nos pones el tema del podcast sobre la mesa. El podcast es un medio de comunicación que tiene la forma, la estructura y hasta el alma de la radio, pero que tiene algo que no tiene la radio y que no se está empezando a ver hasta ahora, y es el nicho. Es decir, las radios, por lo general, los medios de comunicación tienden a ser globales, a dirigirse a un público amplio. Y sin embargo, el podcast tiene una capacidad de nicho
que es singular y que, repito, empieza a descubrirse ahora. Pero eso que nosotros lo vemos desde dentro del mundo del podcast, ¿cómo puedo convencer yo, cómo puedo hacer valer mi idea, cómo puedo explicar que es innovadora, cómo puedo encontrar un cliente que me diga, oye, sí, esto está muy bien, eso que estás haciendo está muy bien? Esto, bueno, aplica para vosotros y aplica para cualquier empresa. Es el principal reto, ¿no? Es cualquier startup en realidad. Incluso antes, cuando tienes la idea y el punto es tratar de convertirlo en una verdadera oportunidad, que al final es lo que puede ser una startup, ¿no? Y es dar con el cliente. Al final, como vosotros habréis hecho posiblemente, es, oye, vamos a identificar primero qué es lo que vamos a ofrecer, ¿no? Qué es lo que se denomina la propuesta de valor, que al final no es más que lo que queremos hacer y cómo lo vamos a ofrecer, y después ver a quién se lo puedes ofrecer, ¿no? Identificar ese cliente. Pues un tipo de podcast, en vuestro caso, pues va orientado pues a un perfil concreto de sociodemográfico, de cierta edad, de ciertos estudios o de ciertos intereses particulares, etcétera, ¿no? No sé, en mi caso, por ejemplo, Fiobana, que lo ha introducido Ana, es una empresa de consultoría orientada a grandes empresas, con lo cual ese es mi target, tengo que hablar con ellos y ver qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces es encontrar un poco, Juan Ramón, el equilibrio, ¿no? Entre lo que estoy ofreciendo, esa propuesta de valor, y ver cómo encaja en mis clientes. Y cuando hablas con ellos, que es el potencial cliente, pues te das cuenta que a lo mejor tienes que cambiar cosas de tu propuesta de valor, darle una vuelta y adaptarlo al cliente, y es donde está pues, el mayor valor, ¿no? O sea, el primer punto, y además eso es algo que nosotros, es un concepto que manejamos habitualmente en Myriapods, ¿a quién te diriges? ¿Con qué? Y luego, una vez has definido tu cliente, ir a por él. Exacto. O sea, esto es uno de los principios, ¿no? O sea, la primera fase, ¿no?, de una startup es explorar, ¿no? Hoy voy intentando entender quién es mi cliente, entender el mercado, hay que hacer mucho trabajo, intentar entenderlo bien, etcétera. Y una vez que lo tienes claro, o sea, que tienes claro lo que le vas a ofrecer, tienes claro cómo se lo vas a ofrecer, tienes claro a quién se lo vas a ofrecer, es el momento de dejarte de explorar y empezar a explotar esa idea que ya realmente, como has contrastado que tienes un mercado detrás, es decir, alguien que está dispuesto a pagar, escuchar, lo que sea, ¿no?, por tu servicio, pues es el momento de realmente darle lo que necesita. Y ese es el punto, ¿no? Pero ahí en ese momento, ¿cómo empezamos a dibujar el proyecto, ¿no? Porque es, digamos, como que tenemos el elevator pitch, que es muy famoso también en emprendimiento, sí, ¿no? Esos un minuto que te da alguien mientras estás en un ascensor para contarle tu proyecto. Eso lo tenemos claro, pero tengo que empezar a hacer cosas. Hay siempre como muchas herramientas, ¿no? Sí. En el mundo de los negocios, mucho anglicismo, no tan anglicismo, mucho DAFO, mucho analizar, mucho tal. ¿Cómo plasmamos eso en un papel para poder pasar de esa exploración a esa explotación? Bueno, como bien dices tú, hay diferentes herramientas. Hay muchas que siguen siendo parte de esa exploración, ¿no? Definir el modelo de negocio, ¿no? Que es al final qué es lo que ofreces a quién y de qué manera. Tiene otra pata ese modelo de negocio, que es con qué voy a ofrecer eso, es decir, qué actividades, qué recursos, con quién me voy a asociar incluso para ofrecer estos servicios. Y por último hay otra pata, que es la parte, es un tema que podemos hablar, el modelo de negocio, el canvas y tal, en el que defines cuánto te va a costar y cómo vas a ganar dinero, ¿no? Eso tienes que tenerlo claro, porque al final ese es el modelo de negocio, ¿no? Pero una vez que efectivamente has hecho todo ese trabajo, has hecho incluso ese pitch o esa presentación, a la gente le gusta, y yo creo que es el punto, ¿no? El día cero, ¿no? Vale, tenemos todo, ¿cómo empezamos? Y cómo empezamos, primero debe partir teniendo claro al cliente, pues empezar, ¿no?, a ofrecerle ese servicio. En muchos casos puede ser poner en marcha pues, una web, en vuestro caso poner en marcha un canal para que la gente pueda descargarse, es decir, esa es la parte operativa. Pero desde un punto de vista, ¿no?, de empezar a trabajar con los clientes, es efectivamente, o sea, dejar ya de mirar y cambiar el modelo y focalizarte en lo que has definido. Levantar la persiana. Levantar la persiana, ¿no? O lo que se dice también, lo de salir fuera del edificio, ¿no? Empezar a trabajar con ellos.
Hablemos de los medios, el dinero, Rafa. Sí. ¿Cuáles son las cifras ineludibles, o sea, las que no podemos perder de vista si no queremos naufragar? Bueno, como todo hay varias cosas relevantes, ¿no? Pero la primera que yo tendría en cuenta cuando estás en un modelo de startup es lo que se denomina el cash flow o, dicho de otra manera, para explicarlo mejor, la tesorería, el dinero que tienes en caja, ¿no? Que al final es como la cuenta corriente de tu banco, ¿no? Lo que sí. te entra, lo que sea, una Tal nómina, cual. unas rentas tal, y salen unos gastos, una hipoteca, Exacto. Y hay que verlo, es decir, la idea es que nunca sea negativo, lógicamente, porque igual que en casa tendríamos un problema, pero sobre todo mirarlo desde el punto de vista de saber qué va a pasar en el corto y medio plazo. Es decir, qué gastos vas a incurrir, porque, claro, si eres una startup, ¿qué ocurre? Que posiblemente empieces a incurrir en gastos, pues imagínate que tienes un local o tienes que comprar materiales o tu propio, que a lo mejor no tienes salario al principio, ¿no? Pero bueno, Bueno, tu diferentes tiempo gastos. al final igualmente es un coste, Tu tiempo, aunque lo reconozcas o no. Sí, al final tienes que cubrirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero a lo mejor no tienes todavía clientes a los que puedes facturar o puedes facturar pero no has ingresado. Es decir, tienes que encontrar un equilibrio o ser consciente de cuándo ese cash flow, esa tesorería es negativa. ¿Por qué? Porque tienes que cubrirlo de alguna manera, ya sea con deuda, es decir, ir a un banco y pedirle dinero, que si no tienes algo que funciona, pues es difícil, o buscar, pues eso, inversores o tirar, que es lo que ocurre normalmente con los emprendedores, pues con tus propios recursos hasta que consigues empezar a generar, ¿no?, valor con los clientes. Entonces, para mí, respondiendo a tu pregunta, Juan Ramón, ese sería un poco el primero, el cash flow. Cash flow de la tesorería. A partir de ahí, buscar la rentabilidad. Sí, como segundo paso, como segunda, o sea, una vez que eres capaz de tener control del cash flow y estás generando ya dinero o tienes clientes, tienes que pensar efectivamente en la rentabilidad. Y la rentabilidad al final lo que nos tiene que dar es un indicador de cuán bien estamos haciendo las cosas, es decir, si somos eficientes a la hora de utilizar los recursos que tenemos, pues para proveer el valor a los clientes, ¿no? Lógicamente, si ofreces, vendes algo y eres rentable, una de las primeras cosas que tienes que pensar es que efectivamente estás cubriendo tus costes, ¿no? O estás llegando a los clientes a lo mejor en volumen que necesitas. Claro, ¿dónde se para uno? ¿Cuál es el punto en el que dices que no, tengo que cerrar porque sigo sin cubrir gastos o cubro gastos un mes y otro no? ¿Hay algún deadline? Hombre, esto es muy particular y también depende de cada uno, el riesgo que esté dispuesto a asumir, la capacidad de financiación que tiene. Yo personalmente intentaría desligar dos cosas, ¿no? La parte operativa y la parte financiera. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes estar haciendo las cosas de maravilla y como tienen que hacerse, pero porque tu startup, tu negocio, requiere mucha inversión, pues oye, hasta ser rentable pues necesitas mucho tiempo y tienes que tenerlo en cuenta. O sea, hay casos, de hecho, empresas bien conocidas, por ejemplo, LinkedIn, ¿no? Que fue solo rentable, empezó a ser rentable tras 1 millón de suscriptores, ¿no? Es un modelo de negocio que necesita eso. Pero de la misma manera a veces parece que las cosas van bien pues porque has recibido inversión o alguien ha puesto dinero o tienes una subvención, a lo mejor de las que se dan actualmente, pero no estás haciendo bien las cosas, ¿no? Y para mí ese es el punto en el que debes de tener claro. O sea, tienes que tener en cuenta el dinero, el cash flow, por supuesto, pero también, oye, estoy haciendo bien las cosas. Es decir, lo que estoy haciendo, imagínate que no tengo financiación, no tengo un dinero extra que no sea el que produce solamente mi startup. ¿Está siendo rentable? ¿Lo estoy haciendo bien? Y ese es el punto en que si ves que no funciona, o cambias, que es una de las principales enseñanzas que intento también transmitir, ¿no? El fallar es parte de esta realidad, pero aprender de ellos también, bueno, es muy importante, ¿no? Entonces, ver si debes cambiar algo, enfocar de otra manera. Si eso no eres capaz de hacerlo, para mí, y respondiendo a tu pregunta, ese es el punto. Oye, no eres capaz de que esto funcione. O sea que está muy bien considerar el fracaso como parte del camino, pero no habituarte a él, porque entonces es que lo tuyo no tiene nada claro, ese es el punto. Es decir, el fracaso hay que entenderlo no como un fracaso total, no una bancarrota, por decirlo de una forma, sino como ser consciente de que a lo mejor no has acertado a la primera imagínate, pues con los clientes o con el formato del servicio que prestas, y ser capaz
de lo que se suele llamar pivotar, ¿no? Utilizar eso que aprendes, ¿no? De los clientes, del mercado, ese feedback, ¿no? ese retorno que te dan, e ir cambiando y utilizar diferentes caminos, ¿no? Entonces, el fracaso entendido como tener capacidad para errar, ¿no? y aprender siempre es bienvenido, ¿no? Pero una de las cosas que digo, porque al final todo cuesta y fallar también, es falla pronto, rápido y que te cueste lo menos posible. Oye, Rafa, y sobre todo no cuando emprende, ¿no? No tiene capacidad a lo mejor de contratar personal y tiende a hacerlo todo uno, ¿no? Desde sacar billetes de tren a hacer un plan de marketing de toda la empresa, ¿no? ¿Esto es rentable realmente? El que uno dedique, bueno, porque al final unas horas cuestan en el propio mercado. Las horas de un administrativo no cuestan lo mismo que las horas de un directivo y aquí hay una persona que lo concentra todo. ¿Es rentable hacer esto o es mejor desde el principio asignar, digamos, a cada perfil una persona diferente? Desde un punto de vista, si hacemos el camino de startup hasta que se convierte en empresa, es inevitable que al principio el emprendedor, que posiblemente esté o él solo o idealmente tenga otra persona, que es importante, ¿no? Estar acompañado, o un pequeño equipo, al final todo se convierte un poquito en personas orquesta, ¿no? Tienen que hacer un poquito de todo. ¿Por qué? Porque es lo que tienen, los recursos, etcétera. Una vez que se va creciendo, y esto es un punto de inflexión importante, es donde se empieza a crear estructura, etcétera, ¿no? Y donde puede tener sentido, en función también de la realidad de la empresa, el servicio, los costes, la estructura financiera que tenga, etcétera, ¿no? No hay que pensar, ¿no? A lo mejor en el CEO o lo que sea al principio, es más pensar, ¿no? En cómo eres capaz de cubrir los roles que necesitas, ¿no? Y yo creo que es importante también, Ana, tener en cuenta una cosa, que al final todas las startups, nosotros mismos formamos parte de un ecosistema, que muchas veces no necesitas incorporar todos los recursos a la compañía, sino saber con quién contar, ¿no? Creo que hay otras startups que te pueden ayudar en temas determinados. Es muy típico, ¿no? Lo de, oye, pues necesito un desarrollo de la página web o incluso, bueno, temas de gestoría, legales, etcétera. Pues no tienes que incorporar esos recursos, tienes que saber cómo incorporar, ¿no? El conocimiento de la empresa de una manera diferente, ¿no? Y ese servicio a lo mejor puntual, ¿no? A la hora de desarrollar la web, que es algo que ya se queda hecho y no es una tarea recurrente o propia de mi actividad. Exacto, eso es ahí has dado también el clavo, ¿no? Al final, los emprendedores al principio va a ser complicado, porque, como digo, tienen que hacer 348 cosas a la vez, pero lo ideal es ir buscando la forma de desligarte de aquellas tareas que no son core, ¿no? Que no son lo importante de tu negocio, ni en lo que aportas valor, y que eso lo asuman u otras personas, u otros equipos, servicios o lo que sea, y que el emprendedor se focalice en lo suyo. O sea, delegar las manos fuera y la nariz dentro, ¿no? Como dices tú. Sí, a mí es una expresión que me gusta mucho. Es decir, al final como emprendedor, y nos pasa toda la vida, es decir, pues estás pendiente de todas las cosas que son tu responsabilidad, y en este caso es el desarrollo de tu startup. Pero es cierto que no puedes estar con todo. Entonces, la expresión que la aprendí de Mark Flynn, que es un profesor, de hecho ahora mismo también del Instituto de Empresa, y es la nariz dentro, es decir, siempre estar pendiente. Está más orientado a la gestión de proyectos, pero es aplicable a todo, ¿no? La nariz dentro, es decir, estar pendiente de todo, pero oye, deja hacer, ¿no? Las manos fuera y no te metas en lo que... Pues eso, como decías, Ana, no es lo mismo que tú estés dedicando 2 horas a una cosa que a lo mejor una persona que está específicamente para eso, a lo mejor con un perfil diferente, pues a lo mejor administrativo, lo que sea, y es donde realmente te ayuda, ¿no? Bueno, y a veces también que le dedica menos tiempo a una persona, en nuestro caso, por ejemplo, un técnico de sonido. Claro, es imprescindible porque a lo mejor uno de nosotros podría aprender a hacerlo, pero nunca lo va a hacer ni con la misma calidad y va a perder un tiempo de formación que esa persona ya tiene incorporado, con lo cual... Exacto, al final es eso, definir bien los roles, tenerlos claros y donde cada uno aporta lo que tiene que aportar. Por tanto, emprender requiere unas herramientas mínimas, una vía por la que circular, supongo que valor, algo de sabiduría y bastante sensatez, también riesgo y cierta osadía. De todo eso hemos hablado. Ha sido un placer, Rafa. Muchísimas gracias a Rafael Menchero por aportar tu experiencia y buen hacer a nuestro proyecto, a este podcast de Así Funciona. Muchas gracias. Así funciona esto de emprender. ¿Un podcast? De Miriapods.